La señal del velo. Cuando los muertos empiezan a advertir que alguien será secuestrado. ¿Alguna vez has soñado con alguien que ya murió y luego te despertaste con la sensación de que no era solo un sueño? Laura también. Al principio eran solo rostros familiares, abuelos, tíos, primos, que aparecían en campos brumosos, inmóviles, simplemente saludando en silencio. Nada parecía amenazante hasta que comenzaron los asesinatos. Primero, un pariente lejano, luego un primo cercano, y siempre el mismo patrón. El sueño llegó primero. Pero las cosas se pusieron realmente aterradoras cuando otro miembro de la familia se despertó, diciendo que habían soñado con Laura. Y en el sueño, ella era la que estaba del otro lado. Ondulación. Ahora la pregunta ya no es ¿quién se irá? Es decir, los muertos están tratando de advertir o exigir algo. Si esto ya te puso la piel de gallina, imagínate lo que está por venir. Así que dale a me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos a cruzar el velo. Entre lo que llaman coincidencia y lo que podría ser una advertencia del otro lado, Laura nunca fue una persona mística. No creía en horóscopos, no rezaba antes de dormir y rara vez pensaba en la muerte. Era una mujer común y corriente, maestra jubilada, que vivía en una vieja casa heredada de sus abuelos, con un jardín delantero y muebles que atesoraban décadas de recuerdos. La vida transcurría pacífica, tranquila y predeciblemente, hasta que algo empezó a cambiar en sus sueños. Esa primera noche, Laura se encontró en un campo gris, envuelta en una niebla espesa y fría. El cielo era de un blanco opaco y no había viento ni sonido. Solo ese extraño silencio que parecía pesarle sobre los hombros. Frente a ella, al otro lado de una pequeña y desgastada valla de madera, estaba su abuela, doña Cándida, fallecida hacía más de 20 años. Su aspecto era exactamente el mismo que Laura recordaba. El pelo recogido en un moño, un vestido estampado y las manos entrelazadas. Pero no. Dijo nada. Simplemente la miró fijamente y tras unos segundos levantó la mano en un gesto lento, casi triste. Laura se despertó con el corazón acelerado. Se incorporó en la cama, intentando comprender qué significaba. «¡Qué sueño tan tonto!», murmuró. Quizás solo era añoranza. Era normal soñar con personas que amábamos y que ya habían fallecido, ¿verdad? Pero lo que debería haber sido un sueño aislado se repitió. No en el mismo entorno, ni con la misma persona, sino con la misma atmósfera. En el segundo sueño, estaba en una habitación oscura iluminada por una ventana empañada. Junto a la cortina, su tío Romeu, fallecido de un infarto 5 años antes, permanecía inmóvil, mirándola con expresión neutra. No dijo nada, no sonrió, solo saludó con la mano, un gesto sereno pero profundamente inquietante. Y al igual que en el sueño anterior, Laura despertó bañada en sudor frío, con la sensación de que algo no encajaba. Al día siguiente, se lo comentó casualmente a su vecina, riéndose de su propio nerviosismo, pero la risa no era genuina. En el fondo, sentía que algo empezaba a despertar, algo más allá de lo natural. El tercer sueño fue el que más la perturbó. Estaba en la casa de su infancia. El mismo pasillo estrecho, el olor a madera y cera para pisos, la bombilla tenue que colgaba del techo. Al final del pasillo, como un cuadro viviente, estaba su primo Carlos, quien había fallecido en un accidente de coche en su juventud. Estaba apoyado contra la pared, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos brillantes como si contuvieran agua. No dijo nada, solo saludó.
y luego desapareció como la niebla disuelta por el sol. Se despertó llorando. Él no podía explicar por qué. Era como si cada ola dijera: estamos aquí y queremos decirte algo, pero no podemos. No había voces, ni palabras, solo la repetición del gesto, el brazo levantado, la mano abierta, el lento gesto de despedida o de saludo. Fue entonces cuando Laura empezó a registrar sus sueños en un cuaderno. Títulos, fechas, quién aparecía, el entorno. A veces se despertaba en mitad de la noche con imágenes frescas y corría al cuaderno junto a su cama. Empezaba a temer la noche, tenía miedo de cerrar los ojos. Ese campo, esa niebla, parecían estar siempre al acecho. Lo más extraño de todo era la completa ausencia de ruido en los sueños. Ni viento, ni palabras, ni pasos. Era como si los muertos estuvieran atrapados en un plano donde la comunicación solo era posible mediante símbolos. Y la ola era el símbolo universal que persistía en cada encuentro. Con el paso de las semanas, los rostros se multiplicaron. Una prima lejana, su madrina, una vecina mayor de la calle donde vivió de adolescente. Todos aparecían en diferentes lugares: campos, casas viejas, autobuses vacíos, aulas abandonadas. Pero el gesto era siempre el mismo, y Laura, cada vez más angustiada, no entendía por qué. En un intento de racionalizar, investigó los sueños sobre los muertos. Encontró respuestas vagas, anhelo reprimido, mensajes del inconsciente, el proceso de duelo. Pero esto no la tranquilizó. No estaba de duelo. Al contrario, estaba viva, lúcida y empezaba a sentirse observada. Hasta que algo rompió la rutina de las coincidencias y puso todo en perspectiva. La muerte de una tía, apenas 2 días después de aparecer en uno de los sueños. En ese momento, lo incómodo se volvió sospechoso. Lo que había sido meramente simbólico empezó a parecer un presagio. Y Laura, por primera vez en 1960, muchos años, sintió miedo de dormir. 3 noches después de soñar con su primo Carlos, Laura se encontró de nuevo en el campo brumoso. Pero esta vez, algo era diferente. La niebla parecía más densa, casi sólida, y la luz que antes había sido tenue, ahora era fría, como si el tiempo se hubiera congelado allí. Al otro lado, de entre las sombras, emergió lentamente una figura femenina, baja de estatura y de pasos cortos. Era la tía Lourdes, la que vivía en el campo y a quien Laura apenas había visto desde la Navidad pasada. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una urgencia silenciosa, un brillo extraño que Laura no pudo contemplar por mucho tiempo. Y una vez más, la ola, lenta, firme, incompleta. Cuando despertó, era casi mediodía. El sol se filtraba por la rendija de las cortinas, pero sentía como si algo hubiera quedado en la habitación, incluso con los ojos abiertos. Laura respiró hondo, anotó el sueño en su cuaderno y dudó antes de escribir el nombre de su tía. Es solo otro sueño. Nada grave, se repetía, intentando disipar el escalofrío que le recorría la espalda. A última hora de la tarde sonó su teléfono. Era su prima Vera. La voz al otro lado sonaba entrecortada, con una lentitud que solo se oye cuando se reprimen las lágrimas. La tía Lourdes falleció esta mañana. Se durmió y no despertó. Laura no contestó de inmediato. La sangre desapareció de su rostro. Sus manos se enfriaron. La llamada continuó, con Vera explicando los detalles. Una muerte, natural, pacífica e indolora. Pero Laura apenas oyó nada. Su mente daba vueltas, fijada en una sola imagen, el rostro de su tía en la niebla, horas antes, el saludo, la mirada, la despedida silenciosa. Su primera reacción fue la negación. Casualidad, dijo en voz alta, como si eso pudiera borrar lo que había sentido. Al fin y al cabo, la gente muere a diario, y soñar con un familiar fallecido no era raro. Pero Laura sabía, en el fondo,
que no era casualidad. Y este conocimiento, aunque silencioso, creció como una raíz torcida en su interior, agrietando lentamente el muro entre lo que creía real y lo que ahora parecía posible. La semana siguiente, Laura evitó hablar del tema. No le contó a nadie el sueño. En el funeral de su tía, permaneció en silencio, simplemente observando. Pero la niebla del campo no la dejaba en paz. Volvía a sus pensamientos en los momentos más cotidianos, mientras lavaba los platos, mientras leía en el sofá, mientras esperaba a que se preparara un café, y con él el recuerdo de la ola se hizo más fuerte. La confirmación de la extraña conexión entre los sueños y la muerte llegó cruelmente. Un nuevo sueño, más rápido, más opaco. Esta vez con su tío abuelo Elías, un hombre tranquilo al que apenas había conocido en vida. En el sueño, él estaba de pie en la orilla de un río tranquilo y oscuro. Sin decir nada, simplemente la miró y la saludó. 2 días después, otra llamada. Elías había sufrido un paro cardíaco repentino. Murió en la hamaca del porche mientras leía el periódico. Laura, al recibir la noticia, no lloró, no gritó, no cuestionó nada. Simplemente cerró los ojos y dijo con voz hueca: otra vez. Lo que antes era coincidencia ahora cobraba forma. Se formaba un patrón, algo misterioso e inquietante. Los sueños llegaban como premoniciones, pero también como advertencias, como si los muertos intentaran decirle a alguien que su cuerda de salvación estaba a punto de ser cortada, y Laura, por alguna razón, era la única en ver cómo tiraban del hilo. La tensión consumía la rutina de Laura. Empezó a evitar dormir. Se pasaba las noches viendo la televisión, tomando café y leyendo libros pesados para mantener los ojos abiertos. Pero el cuerpo tiene sus límites e inevitablemente se quedaba dormida. Y cuando lo hacía, se quedaba dormida. Regresar en ese momento ya no era un sueño. Era como cruzar una frontera. Y el campo ahora parecía estar esperándola. Lo peor de todo era la impotencia. Laura no sabía cómo detener lo que sus sueños presagiaban. No podía hacer nada. Era solo una espectadora en un teatro espiritual donde vio la primera escena, pero nunca el final. Y así, mientras el mundo a su alrededor permanecía normal, cada día, Laura se hundía en un abismo silencioso. Un abismo donde el tiempo se medía por los sueños y la muerte por la siguiente ola. Lo que una vez pareció una coincidencia se convirtió en un patrón, un ciclo silencioso y siniestro, imposible de ignorar. Laura ahora sabía qué esperar cada vez que el campo brumoso aparecía en sus sueños, cada vez que un rostro familiar surgía del otro lado, con ese mismo saludo contenido y sombrío, se preparaba, no para evitar la muerte, eso ya entendía que no podía hacer, sino para esperarla, para protegerse del impacto, la sorpresa, el miedo a lo inesperado, porque lo inesperado ya no era una opción. El cuaderno junto a su cama, que antes usaba para anotar sus reflexiones nocturnas, se había convertido en una especie de oráculo personal. Cada página contenía detalles minuciosos, la persona que había aparecido, el lugar, el tipo de niebla, el momento de la llamada, incluso el estado emocional que sentía al despertar. Y junto a cada entrada, una confirmación, una llamada, un mensaje, una noticia. Alguien había muerto. Siempre alguien con alguna conexión, directa o lejana, pero nunca irrelevante. Poco a poco, Laura empezó a anticipar las señales. Él empezó a prestar más atención a las redes sociales. Llamaba a familiares al azar al día siguiente de un sueño, preguntándoles cómo estaban, con cualquier pretexto. Pero lo que ella buscaba era algo que nadie más veía:
el siguiente enlace a punto de romperse. A la mañana siguiente del sueño sobre su ex-suegro, con quien apenas había hablado en años, llamó a su hijo, su ex-marido. «Solo quería ver si todo estaba bien con tu papá», dijo. La respuesta: «Es genial, Laura. Incluso se fue de viaje con los del juego de cartas ayer». Pero 3 días después, otra llamada. Un infarto fulminante. Murió mientras dormía en el hotel. El patrón era claro, y cada nueva confirmación distanciaba a Laura del mundo real. Empezó a aislarse. Faltaba a citas, evitaba visitas y ponía excusas para no asistir a eventos familiares. Porque en el fondo temía mirar a alguien a los ojos y luego verlo en sueños. Una noche soñó con su madre, pero a diferencia de otras veces, su madre no lo saludó. Estaba sentada en una mecedora, cosiendo algo invisible. Cuando Laura intentó acercarse, no pudo mover los pies. La niebla era más densa que nunca, y entonces de las profundidades de la niebla emergió una nueva figura, su hermano, aún vivo, pero con el rostro borrado. Fue él quien lo saludó, un gesto rápido, desesperado, como si intentara decir: «Despierta, aún hay tiempo». Laura se despertó gritando, lloró sin entender por qué. Su hermano seguía vivo. ¿Pero cuánto tiempo? Cogió el teléfono a las 5:00 a.m. y llamó. Él contestó con voz ronca y medio dormida. Todo estaba bien, o eso parecía, pero Laura presentía que algo andaba mal, muy mal, y fue entonces cuando el patrón dejó de ser solo una advertencia. Se convirtió en una carga, una maldición, porque ahora Laura tenía miedo de saber, miedo de ver, miedo de dormir. Empezó a tomar medicamentos, compró tranquilizantes naturales, intentó suprimir sus sueños con té de manzanilla, aceite esencial de lavanda y almohadas perfumadas. Pero nada funcionó. Cuando llegaba el sueño, el campo lo esperaba. Siempre allí, siempre igual, siempre hambriento. La repetición no disminuyó el impacto, al contrario. Cada nuevo sueño parecía más intenso, más real. Los rostros se volvían más nítidos. En algunos casos, los muertos parecían intentar comunicarse con los ojos, ojos que brillaban como si estuvieran llenos de agua, pero no derramaban lágrimas. Era como si todos supieran algo que Laura aún no comprendía del todo. Como si, poco a poco, la estuvieran preparando para algo más grande, algo inevitable. Una noche, en lugar de un solo rostro, vio 5, un grupo entero, todos uno al lado del otro, saludando en silencio, sin pestañear. Laura se despertó jadeando, como si hubiera corrido una maratón, y en lo más profundo de su alma lo sintió. Esa semana, más de una muerte llegaría. Y llegó. 2 primos, víctimas de un accidente de coche, y el padre de un amigo de la infancia, hospitalizado por COVID, falleció. 3 muertes en 5 días, 3 presencias en sueños, 3 llamadas. Desde ese momento, Laura dejó de luchar contra lo que sucedía. Lo aceptó. No entendía por qué, pero comprendió que formaba parte de algo más grande, algo espiritual, un flujo del que ella era la corriente visible. Pero aceptar no significaba estar en paz, porque con cada ola llegaba una premonición, una energía que se alojaba en el estómago, que dolía en el pecho, que hacía temblar las manos. Era como cargar sobre los hombros la noticia de la muerte de otros y no poder hacer nada al respecto. Y aún así, continuó. Porque no tenía elección. Y fue en ese pesado silencio, en ese espacio entre el miedo y la aceptación, que Laura comenzó a preguntarse: ¿por qué ella? ¿Por qué siempre ella? ¿Y qué querían decir realmente los muertos con tanto silencio? Cuando Laura se dio cuenta de que los sueños no pararían ni podrían ignorarse,
Algo en su interior se quebró. Ya no era solo miedo a lo que veía en las brumosas mañanas. Era una profunda inquietud, una silenciosa desesperación por encontrar respuestas. El patrón era demasiado claro para ser coincidencia, pero demasiado oscuro para comprenderlo con la lógica común. Y así fue como, aunque era una escéptica por naturaleza, decidió buscar algo que nunca había considerado en su vida: explicaciones espirituales. El primer intento fue torpe. Buscó rápidamente interpretación de sueños sobre muertos, presagios de muerte en sueños, cuando un sueño se repite y se convierte en una advertencia. Internet le devolvió una avalancha de blogs esotéricos, vídeos confusos y foros llenos de historias aún más aterradoras que la suya. Pero entre las páginas algo le llamó la atención. Un comentario en un antiguo foro decía, casi como un susurro oculto: cuando los muertos te llaman en sueños, es porque el velo es fino y tú eres sensible a él. La palabra velo resonaba en la mente de Laura. Era la primera vez que encontraba una metáfora que parecía tener sentido. El velo, como si hubiera una cortina entre los vivos y los muertos, una frontera traslúcida. Y si era sensible a esta frontera entre mundos, quizá los muertos la usaban para manifestarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué con ella? Inquieta, Laura decidió buscar un especialista. No quería charlatanes ni gurús de internet. Quería a alguien serio, con experiencia real. Entonces un conocido le recomendó a una mujer llamada Sonia, una estudiosa de la espiritualidad y la mediumnidad, respetada en el campo por su trabajo con regresiones y conexiones entre planos. No te dirá lo que y quieres oír, te dirá lo que necesitas entender, escuchó. El encuentro con Sonia tuvo lugar una tarde nublada. La casa era sencilla, pero tenía un aroma peculiar, entre incienso y madera antigua. Sonia, una mujer de 60 y pocos años, de ojos pequeños y gestos pausados, recibió a Laura con calma, como si ya supiera exactamente lo que traía consigo. No viniste aquí por curiosidad. Viniste porque llevas una carga espiritual y quieres entender por qué te eligió, dijo, antes de que Laura pudiera explicarle sus sueños. Durante la conversación, Sonia escuchaba atentamente, con los ojos casi siempre cerrados, como si pudiera ver a través de las palabras. Cuando Laura terminó de relatar sus sueños, Sonia respiró hondo y declaró: lo que estás experimentando no es un regalo, es un permiso. El velo entre los mundos se adelgaza de vez en cuando, y algunas personas nacen con la sensibilidad para sentirlo. Pero solo unos pocos son elegidos para ser advertidos, y tú lo fuiste. Laura intentó comprender. ¿Advertencia de qué? ¿Solo para saber quién va a morir? ¿Qué sentido tiene? Sonia explicó con calma. No todos los muertos parecen asustar ni tomar. Muchos simplemente advierten, a veces para preparar, a veces para aliviar la culpa, a veces para exigir. Quienes acuden a ti parecen callados, no por falta de voz, sino porque aún no es hora de decirlo todo. Y eso, querida, es lo más peligroso, porque algunos mensajes llegan por partes, como piezas de un rompecabezas. Y hasta que emerge la última pieza, el miedo es el único consejero. Laura se quedó en silencio. Sintió que el suelo se le resbalaba. ¿Entonces esto va a continuar? Sí. Y se intensificará. Sonia recomendó que Laura guardara el cuaderno, pero también que empezara una especie de diario emocional. No solo anotara sus sueños, sino también cómo se sentía a lo largo del día, qué olores percibía, qué sensaciones surgían, qué pensamientos repetitivos afloraban. Los muertos pueden usar símbolos para manifestarse. Las palabras son escasas en este plano, pero los sentimientos son puentes. Al finalizar la sesión, Sonia miró a Laura a los ojos y le dijo algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. Te ven, y no es casualidad.
Eres parte de algo que ha sido olvidado, pero no perdonado. De camino a casa, Laura sintió como si cargara con un nuevo peso. Ya no era solo la carga de ver la llamada en la niebla, era la sospecha de estar en el centro de algo más grande, algo antiguo, algo que superaba las explicaciones comunes y se entrelazaba con las raíces invisibles de su linaje. Y por la noche, por primera vez, antes de irse a dormir, Laura no rezó. Ella simplemente murmuró: ¿qué quieres de mí? Y el campo respondió en el siguiente sueño. Tras su consulta con Sonia, Laura ya no podía ver sus sueños como advertencias aisladas. Esa última frase, formas parte de algo olvidado pero no perdonado, resonaba en su mente como una profecía tácita. Si era cierto que existía un vínculo entre ella y los muertos, no era reciente, era antiguo, profundo, y si la clave residía en algo no perdonado, entonces quizás fuera un error, una deuda, algo que dejaron quienes vivieron antes que ella. Impulsada por esta duda, Laura regresó a casa de Sonia con el corazón acelerado. Quiero saber qué se olvidó, dijo nada más entrar. Si esto tiene algo que ver conmigo, con mi familia, quiero entenderlo. Esta vez, Sonia la condujo a una sesión diferente, una inmersión espiritual, una especie de regresión guiada, no para revivir las vidas pasadas de Laura, sino para acceder, en sus palabras, a las grietas del tiempo heredadas por la sangre. Con los ojos cerrados y el cuerpo en reposo, Laura se dejaba guiar por palabras pausadas, su respiración e imágenes que surgían en su mente como escenas de una película olvidada. Poco a poco, una escena comenzó a formarse. Una aldea rural, de tiempos antiguos, quizá de finales del siglo XIX. Una mujer de cabello largo y oscuro arrodillaba ante una cruz de madera retorcida. Lloraba, y frente a ella otra mujer mayor, de rasgos familiares, mantenía una expresión firme. Había algo tenso en el aire, algo tácito. Sonia susurró: observa sin juzgar, solo siente. Laura observó, como espectadora silenciosa, cómo se rompía un ritual. Una promesa hecha entre dos mujeres del mismo linaje, pero incumplida. La joven había pedido ayuda. Una súplica desesperada para evitar un destino. Tal vez una pérdida, una separación, un embarazo no deseado. A cambio, prometió algo sagrado. Pero la promesa fue olvidada, y con el olvido llegó la ruptura. La mayor, traicionada, selló la ruptura con palabras que no resonaron, sino que ardieron en el aire. Era una antigua maldición, un hechizo de sangre silenciosa. Laura despertó de la sesión con lágrimas en los ojos, el cuerpo en shock y un nombre en los labios: Antonia. No sabía de dónde venía, pero estaba segura de que era el nombre de la mujer mayor. Y en ese momento comprendió. No era solo una espectadora de los sueños, era descendiente directa de la promesa rota, y las llamadas de los muertos también eran exigencias. Sonia confirmó: su línea materna carga con una deuda espiritual, una promesa incumplida entre mujeres de la misma familia. Este tipo de ruptura deja huella con el tiempo, y cuando no se resuelve, encuentra a una nueva mujer para recordar. Laura preguntó si eso significaba que se la llevarían. Sonia negó con la cabeza lentamente. No, necesariamente. Pero si no encuentras el origen completo de esta deuda, la decisión podría ya no ser tuya. Desde ese día, Laura se sumergió en los archivos familiares. Revisó cartas antiguas que guardaba su madre, recetarios y fotos amarillentas. Descubrió que una de sus bisabuelas maternas, Antonia, había sido partera y curandera, una figura respetada pero temida en el pueblo donde vivía. Y descubrió, entre líneas, que una de sus hijas, la joven Amelia, había desaparecido misteriosamente tras una disputa familiar. El nombre de Amelia había sido prácticamente borrado de la historia familiar, y cuando se mencionaba, siempre era en susurros.
algo de lo que no se habla. Laura lo entendió. La promesa era entre Antonia y Amelia. Algo se rompió y el ciclo de la muerte comenzó allí. Empezó a comprender que en cada generación desde entonces, una mujer de la familia había muerto joven o había sufrido una profunda pérdida. Su madre había perdido a una hermana a los 30 años. Su abuela había perdido a 2 hijas. Ahora era ella quien soñaba con los muertos, y esto ya no podía desestimarse como una sensibilidad espiritual. Era una llamada, una citación, una deuda que llamaba a la puerta. Y tal vez, pensó Laura, el campo brumoso era más que un símbolo de muerte. Tal vez era el umbral entre la promesa hecha y la promesa exigida, entre lo negado y lo que debía pagarse. En lo más profundo de su pecho, ahora lo sabía, los muertos no solo estaban advirtiendo que alguien iba a ser secuestrado. Estaban preguntando, ¿pagarás lo que nos negaron? ¿O será arrebatada junto con la promesa olvidada? La noche en que el frío se colaba por las grietas de la casa y el viento aullaba entre los árboles como un niño perdido, Laura tuvo el sueño más oscuro de todos y el más imposible de olvidar. Habían pasado semanas desde que descubrió el nombre de Antonia y el misterio tras la promesa rota. Desde entonces, las noches se habían vuelto más pesadas. Incluso sin soñar, se despertaba agotada, con dolores en el pecho y un cansancio que parecía de siglos atrás. Durante el día, los objetos de la casa parecían moverse solos. Los cuadros estaban desalineados, los espejos se agrietaban, las fotografías se caían de la pared sin explicación. Era como si la habitación misma supiera que el tiempo se agotaba. Y entonces amaneció. Laura sintió que el sueño se acercaba como una ola de frío que la atraía. Intentó resistirse. Encendió la lámpara. Se levantó. Dio una vuelta por la casa. Pero fue en vano. Algo la empujaba hacia la almohada, como si unas manos invisibles la guiaran. Y cuando cerró los ojos, no vio el campo brumoso. No de inmediato. Esta vez, el escenario era diferente. Un salón antiguo con paredes cubiertas de espejos oscurecidos, marcos de madera tallada y un frío suelo de piedra. A su alrededor, varias figuras, todas familiares, todas muertas. Estaban su abuela, sus tíos, su tía Lourdes, su ex-suegro y los primos fallecidos en el accidente. Guardaron silencio. Como siempre, pero no saludaron. Simplemente miraron fijamente. Sus ojos, esta vez, tenían un brillo oscuro como si estuvieran decepcionados o tristes. Y entonces se dio cuenta de lo más aterrador. Había alguien al otro lado, de pie, frente a todos, también en silencio, también quieto. Era ella, Laura, pero no como se veía en el espejo. La figura era una versión más apagada de sí misma, más pálida, con los ojos hundidos y una sutil sonrisa que mezclaba melancolía y aceptación. Y entonces, la otra Laura levantó el brazo, lentamente, y saludó. El gesto era idéntico al que tantas veces había presenciado en los muertos. El brazo alzado, el leve movimiento de la mano, el silencio. Laura gritó en sueños, intentó correr, pero su cuerpo no respondía. Intentó hablar con los demás, pero nadie se movió. El suelo parecía sujetar sus pies como cemento, y el otro seguía saludando. Fue entonces cuando los espejos de la habitación empezaron a agrietarse, uno a uno, estallando con un sonido apagado, revelando tras ellos solo oscuridad y más oscuridad. Y cuantos más fragmentos volaban, más sonreía la otra Laura, hasta que la llamada cesó, y en silencio, la doble dio un paso adelante, como para cruzar. Laura despertó jadeando, con el cuerpo empapado en sudor, la piel fría como el mármol. Lloré sin saber por qué, pero él sabía lo que había visto. Sabía lo que significaba. Ya no era solo la mensajera, ahora era parte del mensaje. Corrió al espejo del dormitorio,
Se quedó allí, un buen rato, intentando ver si algo había cambiado. Tenía los ojos hundidos, su rostro seguía igual, seguía siendo ella misma. A partir de esa noche, la realidad empezó a mezclarse con los sueños. Ya no distinguía entre el día y el sueño. En ciertos momentos de mi vida cotidiana, veía destellos del salón de los espejos. Veía los rostros de los muertos en los escaparates, en los reflejos de las ventanas, en el brillo de la plata. Y lo peor de todo, sentía que la otra Laura se acercaba cada vez más, que en algún lugar la versión del otro lado esperaba ocupar un espacio que aún no era suyo, pero que pronto lo sería. Empezó a recibir llamadas extrañas, llamadas silenciosas. Una vez, alguien dejó un mensaje de voz con solo viento, y de fondo, una voz que susurraba algo indescifrable. Esa noche, un espejo se cayó de la pared de la sala y se rompió en 7 pedazos sin que nadie lo tocara. Laura lo entendió. El tiempo para elegir se acababa. Ya no bastaba saber, ya no bastaba tener miedo. Ahora era el momento de actuar o de ser tomados por asalto. Ella estaba girando el aviso, girando la ola, y pronto tal vez estaría al otro lado de la niebla, saludando a los vivos. Tras el sueño en el que se vio al otro lado, saludando como los muertos que antes solo observaba, Laura comprendió que algo se había roto y que el umbral entre ambos mundos ya no estaba donde antes. El paisaje brumoso, que antes solo aparecía en sus noches, comenzaba a filtrarse entre las grietas de sus días. Y lo que antes era simbólico se volvió físico, real, tangible. La primera señal fue sutil pero certera. Al despertar, encontró el espejo de su habitación cubierto por una fina capa de vaho por dentro. No había una explicación lógica. La ventana estaba cerrada, no había vapor, el clima era seco. Tocó la superficie con las yemas de los dedos y sintió un escalofrío que le recorrió el brazo y se detuvo en la nuca, como si un aliento invisible la envolviera por detrás. Esa misma mañana, al caminar por la casa, algo le llamó la atención en la estantería, una vieja foto de su infancia dentro de un marco de madera oscura. Pero había un detalle inquietante. El marco estaba de cara a la pared, como si alguien lo hubiera recolocado cuidadosamente durante la noche. Al cogerlo, Laura notó algo aún más extraño. La foto olía intensamente a cera de vela, dulce y empalagoso. Pero hacía semanas que no había una sola vela encendida en la casa. La sensación de ser observada se intensificaba. Durante el día, las sombras pasaban al fondo de las habitaciones, como figuras fugaces siempre presentes en el rabillo del ojo. Por la noche, las puertas crujían suavemente y no era el viento. Un cajón de la mesita de noche, siempre cerrado, se abrió 2 veces seguidas. Dentro había un viejo collar de su bisabuela Antonia, que Laura ni siquiera recordaba haber guardado allí. En su mente sonaba como una presencia ancestral que removía sus raíces, despertando recuerdos olvidados. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más inquietante. Su sobrino, de tan solo 6 años, vino a pasar el fin de semana. Mientras jugaba en el patio trasero, se detuvo de repente y se quedó mirando la ventana de la cocina. Cuando Laura le preguntó qué le pasaba, respondió con una inquietante sencillez: «Mira, la tía está ahí, la otra eres tú». Laura se quedó congelada. «¿Cuál tía?» «Tú, pero un poco transparente». Sonrió y se despidió con la mano. La niña reanudó su juego, como si fuera normal. Pero Laura se quedó quieta, sintiendo que se le cerraba la garganta. El otro lado se mostraba ahora a los demás, y peor aún, usaba su propio rostro. Esa misma noche, Laura recibió una llamada de su hermana mayor, con quien no había hablado en meses. La voz al otro lado temblaba. «Laura, tuve un sueño muy extraño. Soñé contigo. Estabas en medio de un campo y me decías adiós con la mano, pero parecía tan lejano como si vinieras de un lugar sin retorno. Silencio. Laura, ¿estás bien?»
respondió que sí. Pero le quebró la voz. No quería asustar a su hermana ni confirmar lo que ya sabía. La situación se invirtió. Ya no era Laura quien veía a los muertos saludar. Ahora era ella quien aparecía en los sueños de los vivos. Llegaron otros informes. Una prima llamó al día siguiente diciendo que había soñado con Laura sentada en una mecedora mirándose en un espejo roto. Un vecino dijo haber visto su silueta por la ventana a las 3:00 am, pero la casa estaba vacía, pues Laura dormía en la habitación de atrás y las luces estaban apagadas. Las cosas iban creciendo, y no solo en frecuencia, sino también en intensidad. Una mañana, Laura oyó el inconfundible sonido de una silla al arrastrarse en el pasillo. Se levantó con el corazón latiéndole con fuerza. Al abrir la puerta de su habitación, el pasillo estaba oscuro, el aire denso, como si hubiera humo invisible. Al fondo, una silla de la sala estaba frente a ella, sola, y en el asiento, un sobre. Dentro, una carta manuscrita. Reconoció la letra. Era suya, pero ella no recordaba haber escrito eso. El texto decía: si me olvido de quién soy, recuérdalo por mí. Si me llevan, encuéntrame donde comienza la niebla. La promesa debe recordarse antes de que sea demasiado tarde. Laura cayó de rodillas. Lloró, pero ya no de desesperación. Ahora era un duelo anticipado, una premonición absoluta de que el tiempo se agotaba y de que el ritual de la reconciliación debía ocurrir ya. La casa respiraba las señales. Los objetos se movían en voluntad propia. Los espejos no reflejaban bien. Las fotografías susurraban con sus aromas. El velo estaba casi rasgado, y Laura lo sabía. Si no honraba su promesa ancestral, no se la llevarían así como así. Ella se convertiría en la nueva advertencia, a la siguiente mujer del linaje, para la próxima vez que sueñe. Laura pasó todo el día sentada en el sillón de la sala, mirando la vieja fotografía de Antonia, su bisabuela, partera y curandera. El sol ya había cambiado de posición 3 veces. Y ella ni siquiera se había dado cuenta. La carta que había aparecido misteriosamente esa madrugada estaba en su pierna, arrugada por sus manos temblorosas. La pregunta ya no era ¿qué pasa?, sino ¿qué voy a hacer con esto? Todo a su alrededor parecía empujar a Laura en una dirección. Actuar. Pero ¿cómo actuar? Las visitas de los muertos habían cambiado. El velo se había desvelado casi por completo. Ella misma apareció en los sueños de los vivos, y los mensajes eran cada vez más claros. Incluso sin palabras, el tiempo ya no era una línea, sino un ciclo, y ella estaba atrapada en él. La maldición estaba viva, latiendo en los huesos del linaje, transmitida como una herencia venenosa que nadie había podido deshacer. Hasta ahora, Laura sabía que aceptar pasivamente significaba rendirse, convertirse en la siguiente advertencia, desaparecer de la vida como la niebla que se disipa al amanecer. Pero también sabía que romper el ciclo requeriría valentía, rendirse, una profunda inmersión en un dolor que no era solo suyo, sino que había sido olvidado por toda la familia. Y quizás, por esa misma razón, la decisión recaía en ella. Alguien necesitaba recordar. Regresó a casa de Sonia por última vez. La espiritista la recibió en silencio, como si lo hubiera estado esperando. Tras escuchar todo lo sucedido desde su último encuentro, los objetos en movimiento, los relatos de sueños, la carta escrita por manos que podrían haber sido suyas y otras que no, Sonia dejó escapar un profundo suspiro. Estás en una encrucijada. Lo que hagas ahora determinará no solo tu destino, sino el de quienes vengan después. Laura dudó. Si no hago nada, ¿moriré? Sonia lo miró fijamente a los ojos. Morir, quizá no, pero dejarás de ser tú. Cargarás con un peso que ya no es humano.
Vagarás entre dos aguas, sin paz, y tarde o temprano serás olvidado como los demás, porque el olvido es el precio de la cobardía. Las palabras ardían, pero despertaron algo. Laura sintió una ira antigua y latente, ira por haber sido elegida, por tener que pagar el precio de los fracasos de otros, pero al mismo tiempo sentí el peso de una misión, un llamado que solo comprenderían quienes llevan cicatrices que no pidieron, pero que ya no pueden negar. De vuelta a casa decidió empezar. Pasó horas clasificando objetos antiguos, intentando reconstruir la historia de Antonia y Amelia. Reunió collares, bufandas, recetas escritas a mano, fragmentos de cartas sin remitente, todo lo que pudiera. Representar los hilos olvidados del pasado. Una mañana, ya entrada la noche, encendió 7 velas blancas y extendió los objetos en círculo. En el centro, colocó la misteriosa carta y por primera vez habló en voz alta. Antonia, te entiendo. No sé qué te prometieron, pero lo prometo ahora, por mí, por los que vinieron antes y por los que vendrán. Estoy aquí para pagar. Fue en ese momento cuando la vela de la derecha se apagó sola. El silencio de la casa parecía escuchar, el aire se densificó y dentro de ella algo se aflojó, como si una capa de antiguo dolor comenzara a desprenderse. Lloró como si enterrara siglos de tristeza, porque eso era lo que estaba haciendo. Al día siguiente, decidió buscar en los registros históricos del pueblo donde había vivido Antonia. Descubrió que, efectivamente, había una mujer con ese nombre en los archivos municipales, mencionada en un boletín de la década de 1910 como partera, responsable de salvar vidas y, según los vecinos, también de quitarles algunas. Solo una línea, pero suficiente para comprender que Antonia había sido temida y venerada. La promesa que le habían hecho, fuera la que fuese, no era solo de sangre, era espiritual, y violarla tuvo consecuencias que se repitieron de generación en generación. Laura comprendió que la reconciliación no se lograría solo con palabras. Necesitaban reconstruir la conexión rota. Elige no huir, elige recordar, elige sentir. Al anochecer, fue al viejo cementerio, donde sabía que estaba enterrada parte de su familia. Eligió un lugar tranquilo, bajo un árbol nudoso, y allí enterró los objetos rituales, junto con la carta. Susurró de nuevo el nombre de Antonia, y esta vez sintió una ligera vibración en el aire, como si una presencia ancestral la reconociera, no como una víctima, sino como un puente. Laura no sabía si eso sería suficiente, si la maldición terminaría allí, pero por primera vez en meses, cuando cerró los ojos, no vio el campo, no vi la ola. Él solo vio oscuridad y paz. Pero en el fondo yo lo sabía. El silencio puede ser solo un intervalo, o la señal de que finalmente se ha escuchado algo. Incluso después del silencio que siguió al entierro de los objetos, Laura supo que la calma no era el final. Era solo la víspera de la verdadera confrontación. Sintió una paz inquieta en su cuerpo, como si algo estuviera en suspenso, esperando el desenlace. Los sueños no llegaron esa noche, pero no fue reconfortante. Era como el vacío de una habitación, antes de que una tormenta azote la ventana, como si el velo la observara, esperando su decisión final. Sonia había sido clara. Lo que Laura había hecho era el primer paso. La verdadera rectitud llegaría con el ritual de reconexión, un proceso más profundo, más doloroso, más íntimo, no con los muertos, sino con la herida ancestral abierta por generaciones de silencio y miedo. Para cerrar la grieta en el velo, sería necesario tocar lo que nadie más se atrevía a tocar: la culpa, el dolor no vivido, el nombre olvidado, el gesto que debería haberse hecho, pero no se hizo. Guiada por Sonia y un pequeño grupo de médiums que participarían como guías espirituales, Laura se preparó para el ritual. Se le indicó que trajera 3 elementos. 1.
Una carta escrita al antepasado traicionado, incluso sin conocer toda la historia. 2. Un objeto simbólico que representaba tu linaje materno. 3. Algo que llevaba el nombre perdido, aunque solo fuese reconstruido por intuición. La carta tardó días en escribirse. No era fácil hablar con alguien que no conoces, alguien que ya no tiene voz. Pero Laura dejó que el texto emergiera de sus emociones más profundas. Escribió con manos temblorosas, dejando caer lágrimas sobre el papel. No era una disculpa, era un intento de abrazo entre tiempos de ruptura. Empezaba: Antonia, o como te llamaras antes de que tu familia te borrara, te recuerdo. No lo entiendo todo, pero siento tu dolor. Y quiero que sepas que ella pasó por mí, pero ya no tiene por qué pasar. El objeto elegido fue un pañuelo bordado con las iniciales de su abuela, una pieza que había pasado de generación en generación, guardada en el fondo de una caja de madera. Decidió escribir el nombre intuitivamente: Amelia. Era el nombre que resonaba desde aquella regresión, y sentía, con cada fibra de su ser, que allí estaba la clave. Amelia fue quien rompió la promesa, pero él también fue la víctima, el eslabón roto y la cadena perdida. El ritual tuvo lugar en el campo de Serra da Luz, un lugar apartado y silencioso donde, según Sonia, el mundo espiritual susurra más fuerte. Al llegar, el viento era denso, cargado de electricidad, y el cielo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. El grupo formó un círculo con sal y velas, con Laura de pie en el centro. Las velas se encendieron en secuencia y comenzó a cantarse una melodía antigua, casi un canto en un idioma desconocido. A Laura le indicaron que quemara la carta lentamente, dejando que las palabras se convirtieran en humo mientras leía el contenido en voz alta. Cada línea ardía como si exorcizara un dolor. Al llegar a la última frase: termino contigo lo que nunca me perteneció, una de las velas crepitó, liberando una pequeña llama azul. El pañuelo fue enterrado junto con un puñado de tierra que Sonia había tomado de un antiguo cementerio del pueblo natal de Antonia, mezclada con pétalos de ruda secos y hojas de guinea. Sobre esto, Laura colocó una pequeña piedra con la inscripción Amelia, sellando simbólicamente el nombre que había sido borrado por la historia. En ese momento, el viento cesó, el silencio se apoderó del lugar, y una brisa cálida, suave como un susurro, pasó por el cabello de Laura, mientras las velas se apagaban solas, una a una. Laura cerró los ojos y vio, pero no era el campo brumoso. Era un jardín, colorido, tranquilo, con flores que no reconoció, pero que le resultaron familiares. Y en el centro, dos mujeres, una mayor, con el pelo recogido y rostro serio, la otra joven con lágrimas en los ojos. Se abrazaron, lloraron juntas y entonces saludaron, no a Laura, sino a ella. Laura despertó de su trance con el rostro bañado en lágrimas y una suave risa en los labios. Por primera vez en meses, su cuerpo volvió a sentirse suyo, ligero, sin el peso de otras épocas. Sabía que no había vencido a la muerte, porque nadie lo hace, pero había renegociado con el tiempo. Había forjado un nuevo vínculo con el pasado. Había cerrado una vieja puerta para que otra pudiera abrirse. Pero quedaba una duda. ¿Qué hubiera pasado si el velo no se hubiera rasgado, sino que hubiera aprendido a respetarla? Los días que siguieron al ritual fueron extrañamente silenciosos, pero no como antes. No era el silencio de la advertencia, el silencio de una presencia acechante, de una sombra que ronda. Era un silencio apacible, como el del bosque después de la lluvia, como si el tiempo mismo hubiera dado un largo suspiro. Por primera vez en meses, Laura durmió, profundamente, sin sombras, sin sueños borrosos, sin velos que flotaran en los límites de la conciencia. Se despertó sintiéndose ligera, una ligereza que no recordaba haber sentido desde su juventud. Se levantó, abrió las ventanas y el sol, siempre opaco en el interior, ahora la sentía verdaderamente cálida.
El olor a tierra mojada, mezclado con el lejano sonido de las campanillas de viento, la hizo sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba morir. Esa tarde, limpió toda la casa. Reorganizó los muebles, donó objetos viejos, quemó papeles viejos y reemplazó los espejos rotos. Infundió nueva vida al hogar, como si sellara espiritualmente la transición. Encendió velas de lavanda, escribió una última carta de despedida, no a los muertos, sino a sí mismo, y la enterró en el jardín, junto a las raíces de un árbol que había plantado con su madre cuando era joven. Los extraños visitantes cesaron. Ningún cuadro cayó, ninguna voz resonó, ninguna fotografía se movió. Los sueños volvieron a ser simples ensoñaciones banales, un niño corriendo por un campo abierto, un pastel de cumpleaños, una risa olvidada. El campo brumoso había desaparecido. No había más olas, no más ojos silenciados, no más copias de sí misma al otro lado. Y por eso, Laura empezó a preguntarse, ¿de verdad se acabó todo? ¿O el velo simplemente se ha cambiado de lugar? Era una inquietud sutil. No era miedo, era simplemente la conciencia de que lo invisible nunca desaparece por completo. Simplemente cambia de forma y a veces espera. En la noche del quinto día después del ritual, Laura se durmió temprano. Su cuerpo se relajó, la habitación olía a fragancia, la almohada fresca. Durmió como quien descansa tras un largo exilio, y esa noche volvió a soñar, pero no con el campo, ni siquiera con espejos. Esta vez soñó que era niña, jugando en el patio con su abuela Cándida. La escena era reconfortante. Brillaba el sol, olía a pastel en el aire y las manos arrugadas de su abuela trenzaban flores en el cabello de la pequeña Laura. En el sueño no veía a los muertos, no había olas, hasta que desde lejos alguien la observaba. Una figura solitaria, de pie entre los árboles, silenciosa. El rostro era invisible, el cuerpo inmóvil. Cuando la figura levantó la mano, no la saludó. Simplemente señaló a Laura y luego al cielo, como diciendo, aún no ha terminado, apenas empieza. Laura despertó con el corazón acelerado, pero no tenía miedo. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el cielo matutino, donde una luna alta y delgada colgaba solitaria. Respiró hondo. El velo tal vez seguía allí, más sutil, más respetuoso, pero no olvidado. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era la nieta de su primo lejano, llorando. Dijo que había soñado con Laura esa mañana. En el sueño, Laura estaba de pie bajo un árbol seco, sosteniendo una vela encendida y saludando. Fue entonces cuando Laura comprendió. El ciclo se puede romper, pero nunca destruir. Ya no era la víctima del linaje, ahora era su guardiana. Y quizás, de ahí en adelante, ella sería quien saludaría a los demás, no para guiarlos, no para advertirles de la muerte, sino para recordarles. Hay algo que necesitan ver, hay un velo, y aún susurra. En la escena final de la historia vemos a Laura durmiendo, serena y en paz, con una ligera brisa moviendo las cortinas del dormitorio. La cámara se aleja lentamente, atraviesa la ventana, sobrevuela la casa, hasta encontrar otra habitación. Una adolescente yace allí, profundamente dormida, y allí, en un rincón del sueño, entre la ligera neblina de un campo que parece aparecer ante ella por primera vez, está Laura, sonriente y saludando. ¿Se ha roto el ciclo o simplemente reiniciado?